charla que vamos a tener de prácticamente una hora y media, con el objetivo, pues, de que se lleven ustedes la información relevante, sobre todo quienes, pues, actualmente están en un proceso ya de buscar empleo, ¿sí? Me imagino que la mayoría debe de ser, pues, ya profesionista, egresado, ¿no? La mayoría ya deben de estar seguramente en el mundo laboral. Si es así, bueno, pues, con mucho gusto vamos a estar compartiendo en el programa, pues, algunas recomendaciones sobre qué tienes que hacer para buscar empleo, sobre todo construir el currículum, que ese es el objetivo precisamente de esta charla, de cómo puedes conseguir empleo con un buen currículum. Normalmente, en todos estos años que me he dedicado a asesorar y apoyar a diferentes directores, gerentes ejecutivos y profesionistas, siempre me preguntan: ¿cómo debo diseñar mi currículum, no? O por dónde debo de empezar la búsqueda, o qué es lo que tengo que hacer para conseguir oportunidades, o cómo tengo que hacer mi currículum para que me llamen a entrevista. Son muchas preguntas las que normalmente nos hacemos cuando iniciamos un proceso de búsqueda de empleo, sobre todo cuando recién estamos saliendo de la universidad o tenemos un año o 2 años de haber salido de la universidad. Hay muchas preguntas de, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo, verdad? Porque ya terminé la universidad, ya me gradué y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir un buen empleo o arrancar mi carrera profesional? Que esa parte es fundamental para que ustedes puedan salir adelante y conseguir un buen empleo, desde luego, en una buena empresa, en su ciudad, en su localidad. Entonces, pues vamos a iniciar con el tema. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes ver una presentación que traemos para ustedes. Díganme si ahí se ve. Sí, Eduardo, solamente falta ponerlo grande. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. El objetivo de esta charla es aprender a crear un CV perfecto y vamos a basarnos en una publicación precisamente que hizo la Universidad de Harvard para lograr tener un currículum perfecto y poder conseguir empleo. Entonces, la Universidad de Harvard, seguramente ustedes la conocen, es una universidad muy prestigiosa que está en los Estados Unidos, pues hizo una estadística, una encuesta a los alumnos y les preguntó, ¿están preparados para buscar empleo? ¿Están listos para encontrar una muy buena oportunidad? Sabemos que todos los universitarios, todos los que egresan de alguna universidad en el mundo, pues están preparados, ¿verdad? Y salen ya con un título profesional. Sin embargo, para buscar empleo propiamente no estamos preparados. Se ha hecho esta encuesta en diferentes países y se han dado cuenta que más del 80% o el 80% de los estudiantes o de los egresados o de los profesionistas en general no se preparan para buscar empleo. Hay un 20% de personas que debido a que ya han buscado empleo o han tomado algún curso, saben un poco más acerca de cómo se debe hacer la búsqueda de empleo. Entonces, la reflexión sobre esta primera encuesta, pues es que tenemos que aprender a buscar empleo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, tener esa idea de voy a aprender a buscar empleo. Seguramente pueden a lo mejor ustedes tener alguna idea porque seguramente ya buscaron empleo o posiblemente a lo mejor hayan tenido alguna información por parte de su universidad sobre cómo deben de buscar empleo. Sin embargo, siempre quedan algunas dudas de ¿y qué más tengo que hacer para poder conseguir un buen empleo? Bueno, pues aquí traigo una excelente recomendación de parte de la Universidad de Harvard que nos explica precisamente la universidad lo que les dijo a sus alumnos y les dio los puntos clave y los principales errores que cometen al diseñar un currículum vitae. Entonces, imagínense, alumnos ya de universidad, alumnos de maestría, alumnos de posgrado, alumnos de doctorado, tienen que ver cómo van a presentarse a las empresas, porque es muy diferente decir, bueno, yo domino una especialidad, yo domino los estudios que
tomé en la universidad, sí, claro, pero cuando llegas a una empresa, cuando llegas a aplicar a una vacante, pues tienes que aprender a vender. Y eso es lo que nos enseña la Universidad de Harvard. ¿Qué tenemos que vender? ¿Cuáles son los puntos clave o los puntos principales que tenemos que llegar a vender a la universidad, a las empresas, perdón? ¿Y cuáles son los errores que tenemos que evitar? ¿Para qué? Para que puedan destacar del resto de los candidatos, porque normalmente en toda Latinoamérica, en México y en otros países, pues hay una gran competencia de profesionistas que están busca y busca empleo y la mayoría están tratando de conseguir las mejores oportunidades. Tanto los que tienen empleo como los que no tienen empleo están compitiendo y esa parte es bien importante que ustedes la conozcan. Ahora, vamos a ver entonces que Harvard nos dice que el resumen o el CV, ¿sí? El currículum vitae, tiene que ser muy breve. Es decir, tiene que explicar tu educación, tu experiencia y tus habilidades, en donde tienes que resaltar fortalezas y diferenciarte de otros candidatos. Hay muchos mitos alrededor del currículum. Normalmente dicen, bueno, tiene que ser de una hoja. Sí, puede ser de una hoja. Si eres un recién egresado, es muy fácil que sea de una hoja. Sin embargo, si ya tienes 10, 15, 20 o más años de experiencia, es imposible que sea de una sola hoja, porque vas a omitir información muy relevante que te va a ayudar para conseguir tu siguiente empleo. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser el currículum? Pues mira, puede ser de una hoja, de dos o de tres, máximo de 3 hojas, ¿sí? Si tienes una extraordinaria experiencia y quieres agregar un poco más de información, tal vez 3 hojas y media, 4, cuando mucho, pero por favor que ya no sean más grandes, porque de verdad los reclutadores no tienen tiempo para revisar los currículos. Imagínense cuánto tiempo le dedica un reclutador hispanoamericano, vamos a decir, un reclutador leyendo un currículum en español. Y esto ya lo investigó precisamente una institución en Estados Unidos, una universidad, y evaluaron algunos reclutadores para darse cuenta cuánto tiempo le dedican a cada currículum. ¿Cuánto tiempo creen? No más, no más de 10 segundos, cuando es realmente un currículum de interés del reclutador. Cuando el currículum no es de interés del reclutador, puede ser incluso hasta menos tiempo. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 10 segundos. Estamos hablando de que revisan muy rápido el currículum. Y vamos a ver qué parte revisan. Precisamente la Universidad de Harvard lo está mencionando aquí. Fíjate, ¿qué van a revisar? Van a revisar tu educación, dónde estudiaste y qué estudios tienes. Van a revisar tu experiencia y principalmente van a revisar qué puesto tuviste en tu última empresa y cuánto tiempo y posiblemente revisan alguna de tus habilidades. Prácticamente eso es lo único que van a revisar. Ahora, Harvard asegura que el lenguaje para redactar el CV es lo más importante para generar atracción. En lugar de que sea muy general, pues necesita ser muy específico. O en lugar de que seas muy extenso, pues necesita ser mucho más preciso. Es decir, debe estar escrito pues de forma sencilla, para expresar, no para impresionar, es decir, para realmente agregarle información de valor y sugiere redactar adecuadamente en lugar de hacer algo muy extenso, es decir, que sea muy preciso, que no sea extenso y que suene interesante también. Y aconseja no incluir abreviaturas, ¿sí? No incluyas iniciales, no incluyas palabras cortas o abreviaturas, ¿sí? O palabras muy coloquiales de alguna ciudad en específico, de algún país en específico, o de algún tipo de forma de hablar de alguna universidad o de alguna empresa, o los pronombres, es decir, que le pongas nombres a las cosas, es decir, que, porque no te van a entender. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que sugiere entonces? ¿Cómo debe de redactarse? ¿Sí? Es útil organizar información, es decir, ordenarla con subtítulos y ordenarla correctamente, poniendo, por ejemplo, lo más relevante de tu experiencia profesional
y después escribir a lo mejor algunos otros detalles. Es decir, que vas haciendo una narrativa de tu experiencia con el objetivo, pues, de ser atractivo, ¿sí? Aquí la idea es que ustedes vayan pensando, pues, qué información debe de tener un currículum. La recomendación de Harvard es que hagas nuevamente tu currículum, no es que lo rediseñes, no, no, o sea, que hagas nuevamente tu currículum desde cero y que empieces a pensar, bueno, ahora qué información le voy a colocar. Y también que evites hacer, por ejemplo, eh, anotaciones o despertar a lo mejor ciertas sospechas, dice Harvard. Por ejemplo, si empezaste a trabajar y después continuaste la universidad y dejaste un año sin trabajar o por alguna situación personal dejaste de trabajar un año, 2 años o 3 años, o por alguna situación profesional, a lo mejor viajaste y dejaste de trabajar. Bueno, lo que dice es que necesitas tener claridad de cómo vas a ordenar la información, cómo vas a anotar la información y al final, cómo vas a llamar la atención colocando información relevante, relevante para el puesto. Y ahí lo quiero subrayar. Es bien importante que ustedes, cuando agreguen información a su currículum, sea información relevante para la empresa donde van a aplicar y sea información relevante para el tipo de puesto al que quieren aplicar. Y aquí entonces siempre me preguntan, bueno, y entonces, cuando ya tengo mi currículum, ¿lo puedo empezar a compartir a todas las empresas? No, eso es un error. No puedes compartir el mismo currículum a todas las empresas. Es un error. Realmente tienes que crear un currículum cada vez que vas a aplicar a una empresa, cada vez que vas a aplicar a una vacante, tienes que diseñar un currículum especial. Ese es un tip que yo les doy y de verdad funciona. Cuando le dedicas tiempo a una aplicación, diseñando un currículum específico, hablando de tu experiencia relevante para esa posición, para esa empresa, logras que te llamen a entrevista. Si quieren ustedes que les llamen a entrevista, sobre todo cuando suben su currículum a estos nuevos portales, en empresas transnacionales, en donde te piden que el currículum esté en un formato específico, tipo Word, tipo PDF, y te piden que lo subas a la página. Y ustedes se dan cuenta inmediatamente que el currículum se acomoda prácticamente en el formulario de forma automática. Estos son los nuevos sistemas, los nuevos software que existen, que les llaman ATS, que son capaces de leer tu currículum. Entonces, esos robots ahora son los nuevos reclutadores. ¿Y qué creen? Ellos son los que van a decidir si ustedes son aptos o no son aptos para la posición. Y entonces vamos a lograr que nos acepten para continuar en el proceso si adaptamos correctamente bien el currículum, como les estaba mencionando. Si ustedes logran hablar específicamente de su experiencia relevante relacionada con el puesto al cual están aplicando. Veo que hay algunas preguntas. Les recomiendo o les pido por favor que las anoten en el chat y vamos a tener un momento hacia el final de la charla para darles respuesta a todas las preguntas. De verdad, vamos a hacer un esfuerzo por contestarles a todas las preguntas que tienen, pero con el objetivo de darle continuidad a la plática para que ustedes puedan incluso tomar notas si es necesario y puedan tener toda la imagen completa de cómo se arma un currículum de acuerdo al formato Harvard. Vamos a dar una charla continua y hacia el final, con mucho gusto, vamos a dar respuesta a todas las preguntas que tienen. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son entonces los 5 errores que debemos de evitar? Por ejemplo, fíjense, los errores más comunes de acuerdo con Harvard, el primero es errores de gramática y de ortografía. Bueno, esto es muy importante y seguramente ustedes ya lo sabían. El currículum es una forma de presentación, es un formato con el cual nos vamos a presentar. Entonces es muy importante, demasiado importante, que lo revises múltiples veces antes de enviarlo a cualquier empresa. Es decir,
que revises la redacción, que revises la gramática, que revises la ortografía, para que vaya muy bien escrito sin ninguna falta de ortografía. De verdad, si tú cometes faltas de ortografía en tu currículum, es muy probable que inmediatamente el reclutador rechace tu candidatura. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Error número 2, ¿sí? No contener información de contacto. De verdad, en los 25 años que tengo en recursos humanos, he recibido currículum, de verdad, de candidatos que se les olvida colocar correctamente su número de teléfono, su email, ¿sí? Que se les olvida colocar a veces algunos datos de información de contacto y entonces es imposible contactarlos. Y muchas veces pueden ser ustedes candidatos para alguna posición y no los van a poder contactar. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto a veces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que no le pongan estos datos tan relevantes? Bueno, sí, a veces sucede. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces nos confiamos en los formatos. Muchas veces el Word o el PDF o los diferentes softwares que usamos para configurar, ¿sí? Pues nos juegan, vamos a decir, en contra y a veces borran información. Entonces hay que tener mucho cuidado de que la información que colocamos en el currículum no se borre. Sobre todo cuando usamos formatos de los que nos regalan en Google o en cualquiera de estas redes, en donde los vemos muy bonitos, están diseñados con colores y formatos e imágenes, iconos, y decimos, no, hombre, se va a ver ¿no? Increíble mi currículum, voy a usar estos templates. Sorpresa, porque el problema está ahí. Normalmente, estos formatos, ¿sí? Pues están diseñados en softwares de diseñadores, están diseñados en algunos softwares que incluso a veces no tenemos nosotros en nuestras computadoras. Entonces, se cometen ciertos errores en omitir cierta información muchas veces porque estos formatos, pues están muy bonitos, pero el problema es que no te sirven a veces para ser práctico en este tipo de formatos de currículum. Yo recomiendo que mejor uses una hoja en blanco, una hoja de Word y acomodes toda tu información. Olvídate de usar templates bonitos, olvídate de usar formatos diseñados. De verdad, el reclutador no va a tomar una decisión de continuar con tu candidatura solamente porque tu currículum está precioso. De verdad, no lo va a hacer. No funciona así el proceso de recursos humanos. No porque mandes un currículum precioso con iconos, con una fotografía maravillosa que te sacaste en el estudio y con diferentes, incluso a veces le ponen el, el logo de las empresas donde has trabajado y le agregan algunas figuras y le agregan algunas flechas, iconos, puntos y demás. No van a seleccionarte por elegir un formato precioso. Harvard recomienda que no uses esos formatos. Usa un formato tipo texto y no le agregues fotografías, no le agregues imágenes, no le agregues iconos, no le agregues ningún gráfico, solo texto. Porque los nuevos robots ATS, los que te comentaba anteriormente, precisamente les estorban. Esos iconos, esos gráficos, esos dibujos, todo eso les estorba. No saben leer ningún tipo de logo, no saben leer imágenes, no saben leer texto sobre imágenes. Y si tú pones todo tu texto sobre una imagen, el robot no lo va a poder leer. Entonces, prácticamente vas a estar rechazado. ¿Ok? El tercer error es usar lenguaje pasivo en lugar de palabras de acción. Y tienes que usar verbos. Las palabras de acción son verbos. Por ejemplo, cuando describes tus logros, tienes que poner, logré incrementar las ventas, logré reducir los costos significativamente, logré mejorar la productividad, logré diseñar o logré liderar un excelente proyecto que terminamos en tiempo y forma o antes de tiempo. Es decir, tienes que tener verbos activos para que pueda fluir más la información y sea incluso más gráfica y más fácil de entender. El error número 4 es la información desorganizada. Y esto a veces lo provocan estos diseños que les comentaba, en donde
ponen la fotografía por un lado y los estudios por otro lado, y luego separan incluso las empresas de la experiencia y los logros por otro lado, y luego pues queda un tapiz padrísimo de muchos colores, pero el reclutador se pierde. Yo les decía en un principio, el reclutador tiene que leer tu currículum en 10 segundos. Si es difícil encontrar la información porque la tienes toda separada como si fuera un rompecabezas, ¿qué crees? Te van a descartar porque no va a encontrar la información relevante de primera mano. Entonces va a decir, no, no tiene estudios, no, no tiene experiencia, no, no tiene el puesto que necesito. Y tú vas a decir, pero si viene ahí, el problema es que no supo dónde estaba, no lo encontró. Entonces no uses formatos que sean muy complejos de leer, ¿ok? Y bueno, el quinto error son demasiado largos los currículums. Yo me he encontrado, de verdad, he recibido currículums hasta de 20, 30, 40 y 50 hojas en unos formatos así empastaditos, muy bonitos, pero ¿qué crees? Gastas muchísimo dinero y la verdad no agrega ningún valor para el reclutador. El reclutador lo que quiere saber es muy concreto en dónde estabas trabajando, qué puesto tenías y qué estudios tienes. Es lo único que necesita, no necesita más información, no necesita que le agregues tu certificado, tu diploma, tu título de la universidad, este, tu diploma del idioma inglés, o sea, porque muchas veces le agregan muchísimas hojas adicionales, ¿sí? Tus cartas de recomendación, todo lo que te dio tu jefe, la evaluación de desempeño de tu último empleo, le agregan muchísima información irrelevante, por eso son demasiado largos. Entonces, no agreguemos esa información, que quede muy conciso, ya les decía yo, de 2 hojas, en donde solamente vas a agregar la información que vamos a revisar más adelante. ¿Ok? Bueno, ahora, ya tienes tu currículum, ¿cómo lo vas a enviar? Lo mejor es enviarlo en un formato PDF, aunque también yo le recomiendo que hagan 2 formatos. El formato PDF es cuando lo envías por correo, para que no se desarme. Cuando lo vas a subir a uno de estos portales de empleo, cuando estás aplicando en un portal de empleo, yo recomiendo que lo subas en formato Word, porque el formato Word es más fácil de leer para un robot ATS. Entonces, el formulario sube muy rápido, lo leen porque va a leer puro texto. Ya dijimos que tienes que quitar imágenes, tienes que quitar tu fotografía, tienes que quitar todo, solamente vas a dejar puro texto. Y ese formato es el que vas a subir a los portales para aplicar en las vacantes de diferentes portales. Seguramente estás buscando vacantes actualmente en formatos como el LinkedIn, en formatos como Glassdoor, en formatos como OCC, como Trabajo, y bueno, diferentes páginas que existen en diferentes países tienen ahí las vacantes. Entonces, cuando tú subes tu formulario o cuando tú subes tu currículum para completar tu formulario, lo que yo recomiendo es que subas un formato en tipo Word para que sea mucho más fácil la lectura del formato. ¿Ok? Ahora, para ir armando tu currículum, pues es muy importante que conozcas tu información. ¿Cómo puedes lograr que las oportunidades de empleo, me refiero, jueguen a tu favor? ¿Cómo puedes destacar? Vas a destacar conociendo tus fortalezas y tus debilidades, tus ventajas competitivas y tus competencias clave. Esto es sumamente relevante y está relacionado con el currículum, ya que te dice qué información es la que vas a proporcionarle a la empresa. Es decir, a la empresa le tienes que hablar de tus fortalezas y le tienes que hablar de tus ventajas competitivas, porque eres tú el mejor candidato para la posición que estás aplicando, o las competencias clave, porque muchas veces las empresas necesitan que demuestres que tienes conocimientos, que tienes habilidades, pero además que tienes las competencias suaves, como puede ser trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, facilidad de palabra, ¿sí? Negociación, todas esas son habilidades blandas, pero también habilidades duras, como pueden ser a lo mejor cuando tú tienes ya específicamente un puesto en mente, pues te pueden a lo mejor decir administración de proyectos,
puede ser, ¿sí? O a lo mejor eh, desarrollo de contratos, o a lo mejor procesos ya, si estás en recursos humanos, procesos de reclutamiento, o si estás en compras, a lo mejor procesos de desarrollo de proveedores. Todas esas son habilidades duras que están relacionadas con los diferentes tipos de puesto que puedes estar solicitando. ¿Ok? Entonces necesitas hacer una lista de fortalezas, debilidades, ventajas competitivas y competencias clave. Organizar esta información y entonces esta información es la que vamos a poder usar para definir claramente el currículum que vamos a ver ahora sí. ¿Qué elementos debe de tener tu currículum? Con un formato Harvard. Aquí lo que nos dice Harvard es, debe de tener 6 elementos principales. El nombre y datos de contacto no pueden faltar. Un título en el CV, preferentemente el último puesto, gerente de ventas, gerente de compra, supervisor de producción, ingeniero, arquitecto, ¿sí? Doctor, o sea, el último puesto que tuviste. Además, un resumen profesional. Inmediatamente abajo viene un resumen profesional muy breve, es un párrafo de 3 o 4 líneas, y después vienen las palabras clave, porque acuérdense, ahora estamos llenos de tecnología, entonces tu currículum tiene que estar preparado con las palabras clave que pueden estar buscando los ATS o los robots que seleccionan actualmente a los candidatos. Adicionalmente, en la parte de abajo viene la experiencia profesional, en donde vas a colocar las responsabilidades de cada puesto y los logros que alcanzaste, sobre todo logros numéricos. Y al final, hasta abajo, viene la educación, cursos y certificaciones. Estas son las partes del currículum. No agregues más. No es necesario agregar más información. Hay muchos formatos que están muy bonitos, yo les comentaba hace un rato, que están muy bien diseñados, que te agregan hobbies, que te agregan intereses personales, que te agregan objetivo profesional, que te agregan muchas otras cosas que no son necesarias para los reclutadores. Entonces, omitan esas partes, por favor, ¿ok? Ahora, vamos a entrar en detalle de cada uno de los aspectos y hagan de cuenta que vamos a ir armando el currículum. ¿Qué vemos en la parte de arriba? En la parte de arriba vemos tu nombre. Ujú. Ahí está tu nombre. Es lo más importante para que te identifiquen, nombre completo, nombre y apellidos. Inmediatamente abajo de tu nombre, tus datos de contacto, tu celular, tu teléfono de contacto, la ciudad en donde vives. No es necesario que coloques todo tu domicilio y en dónde vives, no. Incluso por seguridad y confidencialidad, no pongas tu domicilio. Si se pierde tu currículum y alguien más lo agarra por ahí, no es necesario que sepa tu domicilio, no lo uses, no lo coloques. Y el email. El email diseñado para buscar empleo. Por favor, no usen esos emails que dicen el súper rápido, el pelos, ¿no? La flaca. No, o sea, no usemos esos emails que creamos en nuestra juventud cuando estábamos en la universidad, ¿sí? Que le compartíamos a todos nuestros amigos. No, no usen esos emails. Desarrollen un email con su nombre y apellido y que diga a lo mejor Eduardo Martínez @gmail.com. Nada más, ¿sí? Que sea muy profesional. No usen fotografía. El formato Harvard no lleva fotografía o imágenes, ya que las empresas generalmente las usan para discriminar a los candidatos. De verdad, en toda Latinoamérica sigue existiendo la subjetividad o la discriminación. Entonces ven tu foto y puede ser que les guste, puede ser que no les guste. Entonces, como no sabemos qué va a pasar, mejor no la coloques. Si te obliga la empresa a que coloques una foto, por favor que sea una foto profesional. Una foto con vestimenta de oficina, de trabajo, y entonces sí, pues colocar la foto porque te la pidió la empresa, claro, nada más. Cuidado, no usemos selfies, no usemos fotos
con camisetas, es decir, con playeras en donde están descubiertos los hombros, ujú, con fondos de jardín, ¿no? Así como la foto que tengo ahora. Pero bueno, se ve bonito el paisaje, ¿verdad? No usemos fondos oscuros, ¿sí? No usemos fotos con lentes, no usemos fotos lejanas donde apenas ahí se ve la persona. No, usemos fotos en donde se ven tus hombros y se ve tu rostro muy sonriente, por favor. El formato Harvard, entonces les decía, no lleva fotos y en la parte superior entonces vamos a colocar solamente el nombre, ¿sí? Por favor, no coloquen currículum vitae. Es que a veces agarramos algunos formatos que están por ahí en Google y dice currículum vitae y lo dejamos. No es necesario. Ese currículum vitae lo tienen que borrar, ¿sí? No agreguen edad, no agreguen fecha de nacimiento, no agreguen ningún otro dato, por favor, no es necesario, ¿sí? Si la empresa necesita saber tu edad, tu fecha de nacimiento, tu domicilio, tu profesión, que te lo pregunten en entrevista, de verdad. Entonces, provoca que te inviten a una entrevista, ¿ok? Vamos a ver ahora. Adicionalmente viene abajo el título. Ahí vas a poner, por ejemplo, director comercial, gerente general, director de ventas, asesor, vendedor, el título de puesto que tenías, tu último título de puesto. Ajá. Ahora, si nunca has trabajado, siempre me han preguntado, bueno, ¿y qué pongo si nunca he trabajado? Bueno, si nunca has trabajado, colócale el puesto al que estás aplicando, analista de compras, capturista de ventas o el puesto al que estás aplicando. No importa, ponlo. Ujú. Porque así el reclutador tiene por lo menos una guía de a qué puesto estás aplicando. Un error es no incluir el titular, ya que no le ayudas al reclutador a identificar en 3 segundos, acuérdense, en 3 segundos que puedes ocupar ese puesto, ¿sí? O a los robots ATS les ayuda muchísimo saber a qué puesto estás aplicando. Cuidado, por favor, no agreguen este, pues titulares desconocidos o con siglas, ¿sí? Porque a veces decimos, es que es mi carrera, en mi carrera soy contador público y entonces le pongo CP. Sí, pero solamente tú sabes que contador público es CP. Puede ser que el reclutador no tenga ni idea, entonces mejor no coloques 2 letras o 3 letras, no, coloca frases completas, ¿ok? Y si colocas demasiados títulos, también vas a confundir al reclutador. Hay quien le pone asesor de ventas, ejecutivo de cuenta, gerente comercial. Pues entonces, ¿cuál es tu puesto? O sea, ya no sé cuál es el que quieres, ¿no? Entonces, coloca uno nada más, ¿ok? Ahora, inmediatamente abajo les decía yo, un resumen profesional. Fíjense, este es un resumen profesional para que vean el tamaño. Ujú. Es muy cortito. Son 3 párrafos pequeñitos en donde pones toda tu experiencia. Aún tengas 30 años de experiencia, tu resumen no puede ser más largo. Tu resumen tiene que ser muy corto. Oye, y si no tengo experiencia, ¿qué pongo? Pues no ponga resumen, porque no tienes. Puedes poner un pequeño resumen si tuviste la oportunidad de tener a lo mejor alguna práctica profesional en la universidad. Pues puedes colocar que hiciste una práctica profesional solamente. Bueno, si eso es lo único que tienes, pon eso nada más. Pero ¿sí? Si no tienes nada de experiencia, pues no pones resumen. Pero si ya tienes experiencia, por lo menos de un año, entonces ya puedes poner un resumen de esa experiencia que ya tuviste. Es un error no incluir un resumen, de verdad, ya que no le ayudas a quien está leyendo tu currículum a entender qué experiencia tienes y posiblemente también no entienda, ¿sí? ¿Qué experiencia tienes? Porque se puede perder en tu currículum si no le dejas el resumen. Por favor, no usen objetivo profesional. Normalmente el objetivo profesional se enfoca más en, me encantaría ser director general en 20 años. Eso no es relevante para el reclutador. A veces, de verdad, los formatos que nos encontramos dice objetivo profesional o se acostumbraba en el pasado poner el objetivo profesional. Y bueno, pues las empresas eran un poco curiosas y decían, bueno, a ver, ¿cómo que quiere el candidato? Pues quiere entrar a una empresa transnacional llena, ¿sí?, de oportunidades en donde pueda crecer.
Está fabuloso, está muy bien, pero si quieres saber tu objetivo profesional, que te inviten a una entrevista, ¿ok? Ahora, adicionalmente en la parte de abajo, vamos a colocar las palabras clave. Estas yo les decía, pues están relacionadas con tus habilidades blandas y con tus habilidades duras, ¿sí? Entonces, pues varía, o sea, cada persona tiene las suyas. No puede ser que tengas las mismas que otra persona. Si estás en un sector de finanzas, pues son habilidades blandas y duras relacionadas con finanzas. Si estás en un sector comercial, pues son habilidades blandas y duras relacionadas con el sector comercial. Entonces, cada persona tiene diferentes palabras clave. Lo que logramos cuando agregamos estas palabras clave en la parte de abajo es que los sistemas ATS, los robots que leen tu currículum, van a actuar, sí, inmediatamente. Haz de cuenta que el robot es como la aduana electrónica que analiza cada palabra de tu CV y la compara con la descripción del puesto. Si tú tienes algunas palabras que coinciden con la descripción del puesto, entonces no te elimina. Si no aparece ninguna palabra relacionada con la descripción del puesto, entonces te descalifica inmediatamente. Ujú. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Adicionalmente, en la parte de abajo, vamos a tener la experiencia profesional. Y esta tiene que estar en bloque, no puede estar por aquí, por allá, así como tapiz, o como rompecabezas. No, tiene que estar toda ordenada de forma continua, así como lo ven. Nombre de la empresa, ciudad en donde está ubicada la empresa, fecha de inicio, fecha de término, una descripción breve de la empresa, el nombre del puesto, a quién reportados o quién era tu jefe, el nombre del puesto del jefe. Responsabilidades. ¿Qué hacías? ¿Qué tenías a tu cargo? ¿Qué, o sea, qué hacías todos los días o cuáles eran tus principales responsabilidades en ese puesto? Y después, 3 a 5 logros relevantes por cada empresa o por cada puesto, ¿sí? ¿Qué problemas puede haber aquí? En algunos formatos CV no incluyen toda esta información, ¿sí? Y muchas veces los robots ATS buscan esta información aquí, o los reclutadores. Fíjense, lo más relevante para los reclutadores es el nombre de tu empresa, el puesto y las fechas. Tienes que agregar eso. Y si le interesa el puesto, le interesa la empresa en donde trabajaste, se va a leer las responsabilidades. Y si lee las responsabilidades y le interesan, se va a leer los logros, ¿sí? Si no le interesa tu puesto, te va a descartar inmediatamente. Entonces, tienes que tener la información para que no te descarten, ¿sí? Porque tú estás seguro que en esa posición tú puedes aplicar. Tú aplicaste con toda conciencia de que tú tienes esa experiencia y preparaste un currículum muy adecuado para que puedan encontrar la información en el lugar preciso y descubran que tú eres el candidato ideal para la posición. Entonces, preocúpate por detallar perfectamente bien tu experiencia, tus responsabilidades y tus logros, ¿ok? Adicionalmente, en la parte de abajo, ya que pusiste todas tus empresas con todos tus puestos, vas a colocar tu preparación o tu formación académica. Vas a poner tu licenciatura, vas a poner las especialidades, diplomados, maestrías o cursos que tomaste en la universidad. Vas a colocar también si dominas algún software, sistema, y vas a colocar los idiomas que conoces. ¿Qué problema puede haber aquí? Es que muchas veces los nuevos formatos no incluyen toda esta información y a veces la omitimos, no le ponemos fechas a los estudios o no le ponemos la información sobre el idioma, ¿sí? Y muchas veces los reclutadores pues, están buscando un candidato bilingüe y entonces buscan si tiene el idioma y en qué nivel lo tiene o buscan si manejas ciertos sistemas, sobre todo si vas a un área como de IT, un área de sistemas de tecnología. Entonces van a buscar cuáles son los sistemas o softwares que tú conoces para que puedas ser un buen candidato para la posición. ¿Ok? Y finalmente la experiencia, perdón, ahí está, los cursos. Finalmente los cursos y certificaciones. ¿Ok? Ahí puedes agregar certificaciones, Green Belt, Black Belt,
Puedes agregar a lo mejor otros cursos o talleres que has tomado. Por favor, agrega cursos relacionados con el puesto. Si tú tomaste cursos de cocina, curso de guitarra, curso de costura y no es relevante para el puesto, no lo coloques, no te agrega valor. Ujú. Si a ti te gusta el buceo y tomaste un curso de buceo, no coloques el curso de buceo, no es necesario, de verdad. Si la empresa quiere saber tus hobbies o qué es lo que te gusta o cuál fue el último libro que leíste, te lo van a preguntar en entrevista. No lo coloques en tu currículum, no es necesario. ¿Sí? Evita incluir incluso una lista muy larga de cursos, porque a veces me he encontrado algunos profesionales que ya tienen 30 años de experiencia y entonces ponen desde el primer curso hasta el último curso y son 10 hojas de cursos. No, por favor, no pongan tantos cursos. No es necesario colocar todos los cursos que has tomado a lo largo de toda tu vida, no. Coloca solamente los cursos de tus últimos 5 años que sean relevantes para el puesto, ¿ok? Bueno, con respecto al currículum, esta es la estructura. Vamos a ver cómo hace fit, cómo se integra con la entrevista. Porque tú tienes el objetivo de enviar tu currículum para que te entrevisten, ¿sí? Para que te entrevisten. Ese es el principal objetivo, ¿sí? El objetivo de crear un currículum es que el reclutador se entere de cuál es tu experiencia, pero que también te invite a una entrevista. Y el objetivo de enviar el currículum entonces es que estés en el proceso de selección. ¿Cómo lo logras? Lo logras cuando estás muy claro en lo siguiente, en qué va a suceder durante la entrevista. Entonces, vas a preparar tu currículum y vas a aplicar a la vacante, pero al mismo tiempo tienes que empezar a investigar sobre la empresa, sobre el puesto de trabajo, identificar las problemáticas que tiene la empresa, preparar las preguntas que te pudiera hacer el entrevistador. Incluso estos 3 primeros puntos los puedes preparar antes de aplicar a la empresa. Oye, ¿por qué? Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que investigar sobre la empresa? Porque posiblemente le puedas agregar algún logro relevante. Puede ser que a lo mejor la empresa tenga dificultades en sus proyectos y tú eres experto. Si tú eres experto en proyectos y no le agregaste ningún logro sobre proyectos, estás omitiendo experiencia relevante. Ujú. Puede ser que a lo mejor investigues, ¿sí? Y te des cuenta que la empresa está próxima a crear una nueva unidad de negocio, una nueva fábrica, está próximo a lanzar un nuevo producto, está desarrollando una nueva tienda o está desarrollando un nuevo punto de venta o está creando un nuevo proceso. Puede ser que te encuentres a lo mejor noticias que sean públicas y que sean de interés y que estén relacionadas con la empresa y con el puesto. Entonces, puedes a lo mejor agregar más información a tu currículum relevante para que tú puedas ser el mejor candidato. Ahora, adicionalmente, bueno, tienes que cuidar tu imagen personal, llevar la documentación necesaria. Puede ser que a la entrevista sí lleves documentación como pueden ser a lo mejor algún proyecto relevante, si tú eres diseñador gráfico, diseñador industrial, a lo mejor llevas tu portafolio de proyectos y puede ser que algún proyecto sea relevante para la entrevista y se interesen en conocerlo, llévalo, puede ser, pero no lo agregues en el currículum, solamente llévalo por si quieren conocer tu portafolio de proyectos, ¿ok? Y tener preparada también, si es una entrevista virtual, tienes que tener preparada pues tu computadora, tu laptop, para que puedas estar eh, en tiempo real en la entrevista y que te vean, es decir, que estés, ¿sí? Y que no vayas a tener dificultades técnicas también es bien, bien importante, ¿ok? ¿Qué tienes que evitar durante la entrevista? Fíjense, y muchas veces esto lo agregan al currículum y hay que tener mucho cuidado de que no se agregue, porque muchas veces pones, no tengo disponibilidad para cambio de residencia. No lo agregues al currículum, que te lo pregunten en entrevista.
¿sí? Posiblemente la vacante sea muy buena y a lo mejor te convencen y te cambian de residencia. Bueno, puede ser. Dar muestras de poco control, a lo mejor tuyo, dar muestras de rigidez, de poca adaptabilidad, parecer poco responsable también, ¿no? Bueno, si presentas un currículum doblado, arrugado, maltratado, con faltas de ortografía, pues estás dando una imagen pésima y va a parecer que eres muy poco responsable, ten cuidado. Entonces tiene que estar muy bien presentado. Oye, lo tengo que encuadernar o engargolar o meter en un formatito. Bueno, puede ser, por lo menos en un file o en un folder, en donde puedas colocar tus hojas engrapadas para que no se pierdan si son 2 o 3 hojas y que pueda verse bien presentado. No tienes que gastar demasiado en encuadernarlo en un formato, a lo mejor en piel. No, no, no es necesario. No es necesario porque el reclutador lo que quiere ver es la información solamente. ¿Ok? Tienes que ser puntual, ¿sí? Y mostrar mucha confianza en ti mismo o en ti misma en la entrevista. Eso es bien importante. Ahora, ¿qué puedes hacer para que te seleccionen como candidato ya dentro de la entrevista? Bueno, sonríe, sé muy positivo o positiva, habla con seguridad, con mucha confianza. Tienes que tener de memoria tu currículum. Entonces, toda la información que coloques en tu currículum, te la tienes que saber de memoria. No te pueden preguntar sobre tu currículum y no saber qué contestar. No te pueden preguntar sobre un logro que colocaste y decir, ay, es que no me acuerdo. No, eso no lo hagas. Apréndete de memoria tu currículum. Muestra un excelente estado de ánimo, muy positivo, para que vean que estás lleno de energía, que eres dinámico, que te encantan los retos y que te gusta la empresa y que te encantaría trabajar y colaborar con la empresa. ¿Ok? Demuestra que sabes de qué estás hablando con ejemplos reales, porque puedes tener un banco de objetivos, de logros, ¿sí? De logros adicionales en la mente, ¿sí? De memoria, que no agregaste en tu currículum porque pensaste que no eran relevantes, pero en el momento de la entrevista lo sacan y perfecto, pues lo expones y lo explicas. Entonces puedes explicarlo con ejemplos reales. Da toda la atención a la persona que te entrevista, por favor, que no te distraiga tu celular, que no te distraigas porque está pasando una persona o porque hay algún ruido en el lugar, ¿sí? Ahora que nos entrevistan vía Zoom o vía online, como es esta sesión, esta charla, si sucede algo en tu casa te pueden estar distrayendo, entonces ten cuidado para que tengas toda tu atención puesta en la entrevista. Muestra que estás altamente interesado, interesada en dar soluciones. Dale soluciones de corto y mediano o largo plazo. Fíjense, este es un tip muy importante, tomen nota. Las empresas nos van a contratar si somos capaces de solucionar sus problemas. El currículum tiene que hablar de cómo puedo solucionar los problemas de la empresa o cómo los he solucionado en el pasado. Y eso significa que puedo entonces darle solución a los problemas que tiene la empresa actualmente. Entonces, habla de forma natural de que tú has dado solución a diferentes problemas en el pasado y en el futuro, bueno, pues también podrías solucionar los problemas de la empresa. Nunca contradigas al entrevistador, por favor, ni siquiera para ganarle un punto. Muchas veces en entrevista yo me he encontrado candidatos que pues se perciben con mucha experiencia y seguramente la tienen, pero retan a quien los está entrevistando y les dicen, es que tú no tienes experiencia, yo sí la tengo. Es que tú nunca has vivido ese tipo de proyectos, yo sí los he vivido. O sea, contradicen y enfrentan a los reclutadores. Ese es un error, te van a descartar. Tienes que ser muy pasivo en ese sentido. Tienes que lograr escuchar muy bien las necesidades de la empresa y darle la oportunidad a quien te entrevista de explicarte sus puntos y no necesitas contradecirlo, simplemente explica tu experiencia. Y si tu experiencia a lo mejor no es la misma, pues explícale que tu experiencia es diferente, simplemente, nada más. ¿Ok? Estos son los 8 puntos más importantes que te pueden ayudar para avanzar en el proceso. Entonces, lo más importante es que tengas un currículum profesional
y que logres avanzar en el proceso hacia las entrevistas cuando tú puedes integrar la información de tu currículum con la información de la entrevista. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué les pareció? Vamos entonces a platicar un poquito. Vamos a platicar un poquito sobre qué les pareció, qué preguntas tienen. Excelente, Eduardo. Muy, muy interesante todo lo que nos contaste. Me quedé con cosas así como, wow, importante saberlas. Muchos tips bien interesantes que nos dejaste el día de hoy. Y claro que sí, por aquí hay unas preguntitas. Y voy a comenzar con una, si te parece, de Claro. Stephanie Astorquiza, que nos pregunta lo siguiente. Dejé de estar empleada durante 2 años porque creé una empresa, un emprendimiento, pero ahora quiero de nuevo enviar mi CV para volver a ser empleada. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me aconsejas? Trabajaste en una empresa, coloca el nombre de tu empresa. Seguramente en esa empresa tenías un puesto, un rol, dueña, gerente general, no sé, a lo mejor gerente de ventas. Si es una empresa familiar, a lo mejor tenías un rol alterno. Entonces, coloca la empresa, coloca el puesto y coloca tus responsabilidades y coloca tus logros. O sea, realmente la experiencia como emprendedora, si es el caso de lo que mencionas, por lo que entiendo, es muy relevante. Y va a haber empresas que les va a interesar tu experiencia de los últimos años, porque de verdad no es nada fácil emprender. Completamente de acuerdo. Súper relevante. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, tenemos otra pregunta, Stephanie. Tú nos dirás si te quedó claro, si quieres ahondar un poquito. Dice muchas gracias. Sí, ella es gerente, fue gerente dueña y creó su empresa pues con todos los temas legales. Está comentando aquí en el chat. Ah, qué bueno, pues lo va a poder integrar a su currículum como cualquier empleo. Perfecto, listo. Tenemos otra pregunta de María Camila y ella dice, ¿cómo podría acomodar la información si dejé de trabajar por 2 años por motivos de estudio por fuera del país? Ok. Eh, no es necesario explicar en el currículum que dejaste de trabajar, ¿sí? Tú vas a colocar en la parte de experiencia tus puestos con las fechas correspondientes y en la educación vas a colocar si estudiaste una especialidad, una maestría, y entonces cuando tú estés en entrevista, les vas a explicar, mira, de tal año a tal año tú puedes ver que no tengo experiencia porque en la parte de abajo puedes ver que fueron las fechas en donde estuve estudiando una maestría o cualquier tipo de estudio que hiciste. Excelente. Y ahí yo creo que es importante que pongan el país donde estuvieron haciéndola, ¿no? Porque Claro, también eso implica que por eso no estuviste trabajando, porque estabas en otro país dedicado solamente a estudiar. sí, exacto, le puedes poner el país en donde estudiaste y entonces al final explicas que tenías permiso para estudiar, no para trabajar. Claro, sí. Perfecto. Vamos a ver qué otra pregunta surge por aquí, que ya están llegando más al chat. Un momento que se me perdió, qué pena con ustedes. Voy aquí, la grabación, dejé de estar empleada. ¿Son importantes, pregunta Diego Fernando pregunta, ¿son importantes los estudios complementarios en el CV? Sí, sobre todo si quieres tener ventajas competitivas. Ahora, tenemos que entender qué significa para él estudios complementarios, pero vamos a pensar que estudios complementarios puede ser que tomaste algún curso, incluso los cursos online, donde ya obtienes un certificado, porque hay muchas muy buenas universidades en en muchos países donde te dan un certificado, un diploma por estudiar ya online. Entonces, puedes agregar cursos, puedes agregar certificaciones. Actualmente las empresas están requiriendo que cada vez más tengas certificaciones. Entonces, esas certificaciones
o incluso especialidades que puedas tomar, ¿sí? Que son cursos que tú puedes tomar, te dan ventajas competitivas, porque muchas veces nadie las tiene, solamente tú las tienes. Y eso te puede ayudar para que tú puedas ser candidato finalista en algún proceso de selección. Así es, Eduardo, muchas gracias. Bueno, por ahí otra preguntita. Daniel Chacón dejó esta pregunta y no estoy tan segura de entenderla. Dice, ¿cuántos años son recomendables colocar en la hoja de vida? Daniel, no sé si nos Bueno, puedas aclarar a o ver, no lo es entendí. que a veces escuchamos o hemos leído en algunos artículos que recomiendan colocar los últimos 10 años de experiencia, porque muchas veces el currículum se puede hacer muy extenso. Sobre todo, vamos a pensar la corriente de profesionales que dice que el currículum debe de ser de una hoja, te empuja para que elimines experiencia de tu currículum, sobre todo los primeros años, después de recién egresado, ¿sí? De la universidad. Desde mi punto de vista, yo he visto que no es necesario eliminar tu experiencia. Sin embargo, no la vas a detallar tanto como los últimos 10 años. Y me refiero a que posiblemente a lo mejor coloques logros en tus empleos y tus puestos de los últimos 10 años, pero los siguientes, los anteriores, pueden ser a lo mejor 5 años o 10 años anteriores, porque a lo mejor tienes 20 años de experiencia, no le agregas tantos logros o definitivamente no le agregas tanta información, solamente pones el puesto y la empresa y las fechas y nada más para hacer más corto tu currículum. Posiblemente eso te ayude, ¿sí? Sin embargo, también, si tú tuviste algún puesto relevante para el puesto y estás omitiendo información que puede ser relevante, tienes a lo mejor un área de oportunidad. Entonces, ten cuidado porque a lo mejor tú mismo estás provocando que las empresas no te seleccionen por haber omitido información. Tienes mute. Gracias. Excelente tip, Eduardo. La verdad nunca lo había pensado eso de colocar eh, todas las experiencias laborales luego de los 10 años ya más bien como en una tipo de listica, ¿no? Claro. Más, muchísimo más resumido. Muy interesante eso. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Eduardo, no, de Juan Camilo Rodríguez y él dice, ¿cuál es la diferencia entre el currículum que se manda por medio de una agencia de empleo y el que piden llevar a las entrevistas? A ver, son dos tipos de currículum y tiene mucha razón. Sin embargo, prácticamente puede ser el mismo. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un formato que decíamos en PDF que puedes enviar a diferentes oficinas o vía email a algunas empresas, sí, bolsas de trabajo también, en donde estás aplicando a ciertas vacantes. Prácticamente con ese currículum te van a entrevistar. Prácticamente con ese currículum te van a entrevistar. A menos de que tú vayas directamente porque te están citando, a veces en algunos empleos acostumbran citarte candidatos interesados presentarse el lunes a las 8 de la mañana. Si es así, entonces puedes llevar dos tipos de currículum. El currículum, vamos a decir, corto y el largo. El currículum corto es un currículum que no tiene mucha información, prácticamente lo resumes un poco más, para que el reclutador en menos de 10 segundos decida si te vas a quedar al proceso, ¿sí? No le llevas un currículum tan largo. Si lo vas a enviar por email, entonces puedes enviar el currículum largo. O sea, yo recomiendo el currículum corto cuando vas a una feria de empleo, cuando vas a un sitio donde hay mucha gente, cuando el reclutador apenas tiene 2 segundos para decidir si te quedas o no a la siguiente entrevista. Le ayudas de verdad para que se dé cuenta si tú eres el candidato ideal para su proceso que tiene en ese momento. Porque de verdad, no sé si ustedes han ido a las ferias de empleo,
O sea, hay filas y filas y filas y filas de personas y el reclutador de verdad ya está cansado, tiene 4 o 5 horas de, no ha comido, o sea, se comió apenas un snack, sí, le duele la cabeza y aparte tiene que estar revisando currículums. Por favor, ayúdenlos con un currículum resumido. Súper. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Eduardo Mejía pregunta, ¿qué hacer con respecto a las referencias personales y familiares? Ok, las referencias personales y familiares te las van a pedir cuando avances en el proceso. Incluso hay empresas que tienen formatos especiales donde te piden que llenes para incluir tus referencias. No las incluyas en tu formato, no es necesario. No les van a hablar este, a las personas que colocas ahí para que den referencias tuyas antes de entrevistarte. No lo va a hacer. Ninguna empresa pide referencias antes de entrevistarte. De acuerdo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Mauricio Álvarez pregunta, ¿es necesario en la CV colocar la educación secundaria? No, no. Solamente en caso de que no tengas universidad, ¿sí? Y tu último estudio es secundaria, sí lo colocas, ¿sí? Cuando ya tienes estudios universitarios, aunque sea estudio universitario incompleto, vas a poner bachillerato, preparatoria o vas a poner high school o vas a poner tu estudio previo a la universidad y la universidad, aunque sea trunca o aunque sea que todavía no hayas terminado. Incluso yo recomiendo que pongas la universidad, la licenciatura que estás estudiando y la fecha de inicio y la fecha próxima de término, aunque sea en el 2025. El reclutador se va a dar cuenta que vas a terminar 2 años después. Ok, bueno. Tengo una pregunta de Diego Fernando. Dice, ¿qué otras agencias de empleo nos recomiendas aparte de las comunes como Computrabajo y Apple? Y bueno, no sé si Computrabajo exista, creo que Computrabajo es colombiana, ¿verdad? Sí. Bueno, hay Allá. de todo. Mira, te voy a dar un tip. El tip es el siguiente. Puedes buscar empleo y el mejor, vamos a decir, asistente de búsqueda de empleo es Google. Buen punto. Te metes a Google, no sé qué puesto está buscando, a lo mejor buscas ingeniero en robótica, o a lo mejor buscas gerente de compras. Entonces pones, en el buscador de Google pones gerente compras, no le pongas gerente compras y pones vacante. Gerente compras vacante. Pones esas 3 palabras clave y Google te va a sacar en tu localidad, te va a sacar todos los portales de empleo de tu país en las 3 primeras hojas. Siempre lo hace. Te va a sacar LinkedIn, te va a sacar OCC, te va a sacar Computrabajo o te va a sacar los portales de empleo de tu ciudad, en donde haya publicada una vacante como la que estás buscando. No te va a traer todos los portales de empleo, te va a hacer la tarea, te va a traer los portales de empleo como Glassdoor, como Indeed, hay un montón de verdad, hay más de 30 portales de empleo en Latinoamérica y Google te va a hacer la tarea. Te va a traer los portales de empleo en donde en ese momento estén buscando una posición similar a la tuya. Genial. Bueno, sigamos entonces con otra pregunta y esta es de Milton Romero y dice, buenas noches, llevo 16 años en la compañía donde laboro y he tenido 3 cargos hasta la fecha en la misma compañía. Por tanto, ¿cómo podría desarrollar un buen resumen profesional? ¿Debería incluir solo la última experiencia o qué debo hacer?
Puede incluir los 3 cargos. Los 3 cargos sí son relevantes, porque puede ser que haya entrado a un primer cargo como outsourcing o como practicante o como auxiliar, un rol muy, yo le llamo entry level, o sea, como un rol demasiado básico. Si entró a la empresa en un rol demasiado básico, ese rol lo va a omitir y va a empezar a poner los siguientes roles, ¿sí? Pero si no, si entró a un rol de mando medio, por ejemplo, supervisor o jefatura, ¿sí? Entonces que no lo omita y que ponga todos sus roles, porque también un buen currículum habla de todos los puestos que has tenido en una empresa, porque puede ser que solamente has trabajado en una sola empresa, entonces puedes tener 3 roles y quiere decir que has tenido muy buen desempeño y te han venido promoviendo. Y eso es muy bueno, de verdad. Habla muy bien de ti porque la empresa te ha venido promoviendo por tus logros. Exacto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, seguimos con Andrés Hernández. Dice, ¿cómo referencio un puesto diferente al que inicialmente fui contratado, pero que he venido ejerciendo hace varios meses sin oficializar? Es una muy buena pregunta. No lo puede poner porque no es oficial. Sin embargo, puede poner un logro abajo que diga, logré estar a cargo del área como responsable de las ventas, en donde incrementé las ventas. Sí, sí me explico. O sea, puede poner un logro en donde ponga, estuve a cargo de la oficina, estuve a cargo del despacho, estuve a cargo de la empresa, me dejaron a cargo la gerencia, pero no lo puede poner como puesto porque no es un puesto oficial. Y cuando le pregunten oficialmente los puestos o le pidan documentación para comprobar que haya tenido ese puesto, no va a coincidir y entonces se puede meter en un problema. Exacto, exacto. Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta, ya nos quedan pocas. En esta oportunidad es de Ana Patricia Victoria. Ella dice, tengo una duda y es, si tengo más de 20 años de experiencia, ¿puedo colocar las empresas para las cuales he trabajado o solo coloco las últimas 3 experiencias laborales? Esto porque lo he visto en sitios que recomiendan no colocar todo el historial. Muchas gracias por su respuesta. Creo que eso ya lo hablamos, pero Eduardo, Ok. tú. Mi recomendación es que haga su currículum completo, ¿ok? Con todas las características que estuvimos platicando. Completito, toda la información, que no omita nada. Entonces va a poner todas las empresas con sus puestos, con las responsabilidades y con sus logros. Toda. Si te queda un currículum de 10 hojas, ¿ok? Entonces vamos a usar la receta que les comentaba hace un rato. Los primeros puestos solamente los vas a dejar con el nombre de la empresa, con las fechas y con el puesto. Y le vas a quitar responsabilidades y logros. De tal forma que vayas compactando tu currículum hasta que quede de 3 hojas, por ejemplo. Exacto, súper buen tip ese. Bueno, tengo otra de Samuel Maldonado que dice, ¿qué hacer cuando uno tiene un espacio de tiempo sin trabajar por dedicación a la familia y solamente estudios cortos, no maestrías ni especializaciones? Ok, esta es una muy buena pregunta y le pasa a muchas personas en casos muy especiales. Bueno, sobre todo, por ejemplo, le pasa a algunas mujeres cuando se dedican a la familia, a los hijos, en la maternidad o, o tienen periodos en donde están totalmente dedicadas a otras actividades que incluso no pueden agregar al currículum. Tú no puedes poner que en un periodo estuviste de maternidad o en un periodo estuviste dedicada a ciertas actividades no relacionadas con un empleo, ¿ok? Entonces, lo que yo recomiendo es que pongas los empleos con las fechas correspondientes, ¿sí?
Y en entrevista vas a tener que explicar cuál fue el motivo por el cual no trabajaste en ese espacio. Prácticamente en entrevista. Y vas a tener que llevar una muy buena historia. Una buena historia. Ahora, actualmente les pasa mucho a los profesionales cuando están en transición entre un empleo y otro. Sobre todo ahora en la pandemia, me he encontrado a muchos profesionales pues que han estado buscando empleo desde que inició la pandemia a la fecha. Entonces, todo ese tiempo, pues no lo tienen con empleos. Y la realidad es que han estado buscando empleo. Sí, dura situación esa que dejó la pandemia en términos de empleabilidad. Claro. Bueno, muchas gracias y bueno, nos quedan tres preguntas. Dice Carlos, buenas noches, ¿cuál es la agencia más eficaz para encontrar trabajo remoto en Colombia? Es Google. una muy buena pregunta. Ahora todos queremos tener un trabajo remoto y es que o sea, ya nos dimos cuenta de que más allá del trabajo existe la calidad de vida y es fabuloso poder trabajar desde casa y tener un empleo de 8 horas o de 10 horas trabajando desde casa, donde no tienes que salir al tráfico y donde no tienes que estar batallando con las situaciones que normalmente se batallan en calle o gastando dinero también, porque cuando trabajas en casa ahorras dinero, ya sea de transporte, de alimentación o incluso a veces hasta de imagen, ¿no? De presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación que hay que estar manejando, ¿verdad? Ok. Listo. Entonces, ¿qué portal pueden estar usando? Bueno, pues pueden usar la misma técnica que les mencioné hace un rato. Google es muy buen buscador de trabajos remotos. Lo puedes buscar en inglés y en español, sobre todo si hablas inglés o hablas otro idioma. Entonces lo puedes buscar en inglés, en español, de tal forma que Google te ayude a empezar a buscar trabajo remoto. Hay muchos portales como OCC o LinkedIn que ya le pones la palabra remoto en español, en inglés, y también ya te salen vacantes también en remoto. Tienes que tener mucho cuidado porque el trabajo remoto tiene que ser local principalmente para que te vaya bien. Hay oportunidades en Latinoamérica también de trabajo remoto que a veces te pagan en dólares y puede ser que a lo mejor sea tu caso en el sector en donde tú puedes conseguir empleo. El problema es que todavía las empresas no están tan preparadas para ofrecer trabajo remoto, entonces tienen muy pocas vacantes. Entonces sí hay que batallarle mucho, 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 porque el trabajo remoto real, bien pagado, es, es escaso. Claro, también existen de la nueva moda, vamos a decir, de la nueva tendencia, portales de empleo en donde puedes conseguir trabajo remoto, ¿sí? Y me refiero a un montón de páginas donde pueden contratarte como freelance. Ahí existen muchísimas, muchísimas, muchísimas páginas que tú puedes encontrar dependiendo de tu habilidad, ¿sí? De lo que tú sepas hacer o de tu especialidad. Puedes encontrar muchas páginas donde puedes conseguir clientes como freelance y hay muchísimas páginas, muchísimas. No te puedo responder cuál es la mejor, porque de verdad la mejor tiene que ir acorde a tu experiencia profesional, en donde estén buscando profesionales como tú. Entonces, de verdad, no sé en dónde pueda haber profesionales como tú. Tendríamos que analizar tu experiencia profesional, tendríamos que ver qué trabajo es el que quieres conseguir, cuál es el monto que quieres ganar, para entender un poquito en dónde puedes estar buscando, ¿verdad? Sí, y puede ser que a lo mejor encuentres oportunidades. Ahora, también existen empresas estructuradas, formales, que están abiertas a tener trabajos híbridos, que eso está muy de moda, ¿verdad? Que trabajas 3 días en tu casa y 2 en la oficina o al revés.
Entonces, si tú estás abierto a tener trabajos híbridos, pues te recomiendo que consultes a todas las empresas porque muchas tienen oportunidades híbridas. De acuerdo, Eduardo. Muchas gracias. Yo le añadiría ahí el tema de la profesión también implica mucho, ¿no? Hoy en día vemos que los ingenieros informáticos, los multimedia, digamos, todo este tema de tecnología se presta mucho más para trabajar remotamente desde tu casa, desde tu computador, pero hay otras profesiones que definitivamente sí exigen que la persona pues esté Claro, específicamente en una empresa. claro, sí, sí, si es un médico, si es un ingeniero, este, Exacto. pues tiene que trabajar en la fábrica o tiene que trabajar en el hospital, entonces es imposible que trabaje de forma remota, ¿verdad? Y si quieres tener un trabajo remoto hacia el futuro, pues es una muy buena recomendación la de Claudia. Tendrías que entonces especializarte. Yo he visto, por ejemplo, muchos trabajos de community manager, todos son remotos. Tendrías que especializarte en algo en donde siempre te ofrezcan una oportunidad remota. De acuerdo. Bueno, seguimos con la penúltima pregunta que tengo aquí y es de Nicolás. Nicolás García dice, desde hace más de un año tengo un puesto totalmente diferente al que aparece en mi contrato. ¿Qué se puede hacer en este caso? Buenas noches, ¿cómo está? Es una muy buena pregunta. Pues bien, no sé ¿Qué cómo está. sucede a veces? Que las empresas nos contratan para hacer una actividad A y nos ponen a hacer una actividad B. Ahí yo te recomiendo que pidas a la empresa actual, que te cambien el título de puesto, y eso te puede ayudar mucho para ya colocar en tu currículum el título de puesto correcto. Si eso no puede suceder, si la empresa no accede a cambiarte el título de puesto, pues entonces sí lo tienes que aclarar en tu currículum poniendo el puesto actual y en responsabilidades vas a poner, estoy a cargo de estas actividades, tal, 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 que a lo mejor no se relacionan tanto con el puesto, pero estoy a cargo de esta responsabilidad. De acuerdo. Bueno, y nuestra última pregunta esta noche es de Luis David García, que dice, ¿es cierto que colocar recomendaciones laborales a abogados no es recomendable? Como referencias laborales. Parece. Luis, si nos puedes aclarar tu pregunta porque no fue del todo clara, por favor, te agradecemos. Puedes abrir tu micrófono si quieres o A ver, escribir en el me chat. repites la pregunta para ver si, Dice, ¿es cierto que colocar recomendaciones laborales a abogados no es recomendable? ok. Eh, me imagino que se refiere a referencias laborales, ¿no? Tal vez. Abogados, ¿no? Bueno, es que el problema es que si eres un abogado, trabajas con abogados, entonces quienes van a dar tus referencias laborales son otros abogados, entonces pues hay que tener cuidado, si es el caso de que él sea abogado. Este, ahora, ¿qué cuidado debes de tener de tus referencias laborales cuando te las pidan? No que las agregues en el currículum. Cuando te las pidan, pues bueno, quien te debe dar referencias laborales o quien debe dar referencias laborales de tu trabajo, generalmente es el área de recursos humanos, generalmente. Si te piden que coloques los datos de tu jefe inmediato, bueno, pues entonces vas a tener que colocar los datos de tu jefe inmediato o de la persona que esté a cargo en ese momento si tu jefe inmediato ya no está en la empresa. Entonces vas a tener que colocar los datos de otras personas. Pero normalmente yo recomiendo que coloques solamente los datos de recursos humanos. Por aquí escribió Luis Eduardo y dice, sí, ya tengo un abogado como referencia personal y me mencionaron que no era recomendable por prestarse a futuros pleitos laborales. Bueno, a ver, a lo mejor está tocando un tema muy importante. Si quien va a dar las referencias laborales es un abogado y él tuvo conflicto con la última empresa, bueno, pues entonces tiene que tener mucho cuidado porque si no, la empresa puede suponer, y ese es el problema de los procesos de selección, todo es subjetivo,
la empresa puede suponer que él tuvo ciertas situaciones conflictivas con su empleo anterior y entonces puede ser un candidato rechazado por mostrarse como un candidato con conflictos o conflictivo. Sí, esa es una perspectiva que puede pasar ahí, Luis, para que lo tengas en cuenta. Bueno, y creo que esa fue la última pregunta que tuvimos, Eduardo. De verdad que excelente tu charla, me encantó. Todo lo que nos enseñaste el día de hoy es invaluable. Mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí hoy con nosotros. Por favor, déjanos tus datos para que la gente sepa cómo se conecta contigo. Tú ofreces los servicios de asesoría. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro. A ver. Bueno, yo tengo actualmente pues una consultoría donde tengo un programa en donde te ayudo a acelerar tu proceso de búsqueda de empleo. Podemos trabajar en la optimización de LinkedIn, configurar tus alertas de empleo o entrevistas también, cómo lograr conseguir entrevistas, conseguir vacantes ocultas, que eso es un secreto que a veces no sabemos descifrar tan fácilmente. Contactar directivos. Existen muchas redes sociales actualmente y puedes estar en contacto con los directivos de las principales empresas de tu país. Realizar publicaciones también para conseguir entrevistas o cómo lograr tener una marca personal en redes sociales o cómo lograr que LinkedIn te encuentre, porque muchas veces es bien difícil que nos encuentren, ¿verdad? Y bueno, les invito a tomar esta asesoría que ha beneficiado a muchísimos profesionales en Latinoamérica. El objetivo, pues, es que ustedes se puedan este, preparar para buscar empleo. Ese es el objetivo, que ustedes puedan prepararse y encontrar un empleo lo más pronto posible. Aquí yo les dejo mis datos de contacto para que ustedes, si lo creen conveniente, necesario, me puedan contactar. Con mucho gusto podemos estar charlando para ver si ustedes pues son candidatos precisamente para este programa o les interesaría tener el apoyo de un coach de empleo para conseguir lo más pronto posible un empleo. Muchísimas gracias, Claudia. Tienes el mute. Perdón. Te decía que a ti por estar aquí con nosotros, por haberte tomado el tiempo de acompañar a la Universidad Autónoma de Occidente en este programa tan especial para nosotros que es Ubícate. Y pues felices porque fue un inicio fenomenal de programa que tiene una programación para todo el año. Entonces, pues súper agradecida contigo, Eduardo. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a todos los que participaron y estoy seguro que le aprovecharon muchísimo esta charla. Por ahí ya están dejando comentarios de agradecimiento para ti, Eduardo. Claro que sí, pues muchísimas gracias y pues espero que consigan muy pronto un empleo. Sí, muchas gracias a la universidad y pues muchas gracias a ti, Claudia. Y pues con mucho gusto nos vemos y nos pueden, me pueden encontrar en LinkedIn también como Eduardo Martínez L. Ahí puedo estar en contacto también con ustedes en LinkedIn. Y bueno, pues estamos todos en las redes ahora muy bien comunicados. Por ahí nos vamos a estar viendo seguramente. Claro que sí, Eduardo. Por acá a tus órdenes con muchísimo gusto en la UAO. Bueno, Claro que que sí. estén muy bien y que tengan excelente noche. Igualmente, hasta Chao, luego. chao. Chao a todos.